Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque les traigo algo que sé que les va a encantar, un chismecito jugoso, de esos que nos gustan a todos. ¿Recuerdan que hace poco les hablé de la pasión secreta de Demet Özdemir por el backgammon? Pues agárrense fuerte porque hoy les voy a contar sobre el enfrentamiento épico, la batalla de titanes, el duelo final, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Demet Ardiente, como la estoy llamando yo a partir de ahora, venció a Can Yaman en el backgammon. Pero antes de que entremos de lleno en los detalles, que prometo que van a ser explosivos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarás chismes de tus celebridades favoritas, tips de belleza, vlogs de mi vida diaria y muchas cosas más. Así que ya lo sabes, dale clic al botón de suscribirse y forma parte de esta hermosa familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes mis vídeos, me ayudas un montón. Ahora sí, basta de preámbulos, vamos a lo que nos interesa, la victoria de Demet sobre Can en el backgammon. Pero antes de meternos en la pelea en sí, debemos dar un poquito de contexto, ¿no creen? Como muchos de ustedes saben, Demet y Can compartieron pantalla en la exitosísima serie turca Erkencikus. La química entre ellos era palpable, la historia de amor de Sanem y Can nos tenía a todos pegados a la pantalla, y bueno, digamos que los rumores sobre un romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la verdad es que todo el mundo pensaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero como suele pasar en estos casos, las cosas no siempre son color de rosa. Después del final de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte y Demet siguió cosechando éxitos en Turquía. Y aunque ambos han intentado mantener las distancias, el fandom, que es más fuerte que nunca, sigue soñando con una reconciliación. Y aquí es donde entra el backgammon. Resulta que durante el rodaje de Erkencikus, Demet y Can pasaban mucho tiempo juntos entre escena y escena. Para matar el tiempo, empezaron a jugar backgammon. Al principio era solo una forma de divertirse, pero poco a poco se fue convirtiendo en una competencia seria. Can, con su espíritu competitivo, se creía el rey del backgammon. Siempre fanfarroneaba diciendo que era invencible, que nadie podía ganarle. Y Demet, aunque más discreta, no se quedaba atrás. Ella también tenía su orgullo y estaba decidida a demostrarle a Can que no era tan imbatible como creía. Así que empezaron a jugar partidas y más partidas. Al principio Can ganaba la mayoría de las veces. Se burlaba de Demet, le daba consejos condescendientes, y se pavoneaba como un gallo después de cada victoria. Pero Demet no se rendía. Ella era una jugadora astuta y tenaz. Estudiaba sus movimientos, analizaba sus estrategias, y poco a poco iba mejorando su juego. Además, tenía un as bajo la manga, su pasión por el juego. Demet realmente disfrutaba jugando backgammon, le encantaba la estrategia, la concentración, la emoción de cada tirada de dados. Y esa pasión, ese amor por el juego, fue lo que le dio la ventaja que necesitaba. Con el tiempo, las partidas se fueron igualando. Ya no era tan fácil para Can ganar. Demet empezó a darle pelea, a hacerle sudar la gota gorda. Y Can, que no estaba acostumbrado a perder, empezó a frustrarse. Empezó a cometer errores, a perder la concentración, y a desesperarse. Y Demet, aprovechando su debilidad, lo machacaba sin piedad. Pero la partida decisiva, el duelo final, la batalla que definió quién era el verdadero maestro del backgammon, se produjo mucho tiempo después, cuando ya había terminado la serie y cada uno seguía su propio camino. Según me contaron mis fuentes, Demet y Can se encontraron en un evento benéfico en Estambul. Al principio se saludaron con frialdad, con cierta distancia. Se notaba que había tensión en el ambiente, que aún quedaban rescoldos de aquella antigua relación. Pero entonces alguien propuso jugar una partida de backgammon. Y sin que nadie se lo pidiera, Demet y Can se miraron a los ojos. Se entendieron al instante. Sabían que era el momento. Era el momento de zanjar la cuestión, de demostrar quién era el mejor. La partida fue intensa, emocionante, dramática. Los dos jugadores estaban concentrados al máximo, sin decir una palabra. Cada tirada de dados era crucial, cada movimiento era calculado al milímetro.
El público asistente, consciente de la rivalidad entre Demet y Khan, contenía la respiración. El silencio era absoluto. La partida duró horas. Los dos jugadores estaban agotados, pero ninguno quería rendirse. Estaban decididos a luchar hasta el final. Y finalmente, después de un último movimiento magistral, Demet logró cerrar la partida. Había ganado. Khan, incrédulo, felicitó a Demet con deportividad. Se notaba que estaba decepcionado, pero también que admiraba la habilidad de su rival. Demet, por su parte, le devolvió la felicitación y le reconoció su talento. Después de la partida, según mis fuentes, Demet y Khan estuvieron charlando durante un buen rato. Rieron, recordaron viejos tiempos y se reconciliaron. Parece que la victoria de Demet en el backgammon fue el catalizador que necesitaban para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Así que ya lo ven, amigos míos. Demet Ardiente no solo es una talentosa actriz, sino también una maestra del backgammon. Y no solo eso, sino que también tiene el poder de reconciliar a las personas. Demet, eres una crack. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de chismecito jugoso, quiero resumir brevemente los puntos principales. Primero, Demet Özdemir venció a Can Yaman en una partida épica de backgammon. Segundo, su rivalidad en el juego se remonta a los tiempos de Erkencikus. Y tercero, la victoria de Demet sirvió como catalizador para una posible reconciliación entre los dos actores. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos chismes, estos momentos de diversión. Y ahora, quiero pedirles un favor. Quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la victoria de Demet? ¿Creen que Can Yaman se lo merecía? ¿Les gustaría ver una revancha? ¿Les gusta el backgammon? Déjenme saber todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo por todo su amor y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. El chisme no termina aquí. Porque como buena periodista de espectáculos, he estado investigando a fondo, hablando con mis contactos más fiables, leyendo entre líneas y descifrando códigos secretos dignos de James Bond. Y he descubierto muchísimos más detalles jugosos sobre esta épica batalla de backgammon. Para empezar, déjenme contarles un poquito más sobre la personalidad de nuestros protagonistas, para que entiendan por qué este enfrentamiento era tan significativo. Can Yaman, como ya saben, es un hombre de acción, un galán con un ego considerable. Desde el principio, se vio a sí mismo como el maestro indiscutible del backgammon. Su estrategia era agresiva, arriesgada, basada en la pura intuición y la confianza en sí mismo. Le encantaba fanfarronear, hacer comentarios sarcásticos y tratar a Demet como si fuera una simple principiante. ¡Ay, Can, cuánto te equivocabas! Demet, por otro lado, es mucho más reservada, más analítica. Ella no se deja llevar por las apariencias, ni por las bravuconadas de nadie. Demet es una estratega nata, una jugadora metódica que estudia cuidadosamente cada movimiento, que aprende de sus errores y que nunca subestima a sus oponentes. Su paciencia y su perseverancia son sus mayores armas. Y por supuesto su pasión por el backgammon. Ahora bien, adentrémonos un poco más en la dinámica de las partidas durante el rodaje de Erkencikus. Mis fuentes me cuentan que al principio Can dominaba completamente el juego. Demet se frustraba mucho, llegaba incluso a enfadarse. Pero en lugar de rendirse, utilizaba esa frustración como combustible para mejorar. Se pasaba horas estudiando libros de backgammon, viendo vídeos de expertos, analizando partidas famosas. Demet se tomaba el backgammon tan en serio como su trabajo de actriz. Y poco a poco su esfuerzo empezó a dar sus frutos. Comenzó a ganarle partidas a Can, a ponerlo en aprietos, a hacerle dudar de sus propias habilidades. Can, que no estaba acostumbrado a perder, empezaba a mostrar signos de impaciencia, de frustración. Sus comentarios sarcásticos se volvieron más ácidos, sus bravuconadas más exageradas. Se notaba que estaba sintiendo la presión.
Pero como les decía, la partida decisiva, la que realmente importaba, se produjo mucho tiempo después, en ese evento benéfico en Estambul. Mis fuentes me describen la escena como si fuera un duelo del viejo oeste, dos pistoleros frente a frente con la mirada fija en el objetivo, esperando el momento preciso para desenfundar. La tensión era palpable, el aire se podía cortar con un cuchillo. El público asistente estaba dividido. Algunos apoyaban a Khan, el galán consagrado, el ídolo de masas. Otros animaban a Demet, la talentosa actriz que había sabido abrirse camino por sí misma. Pero todos, absolutamente todos, estaban expectantes, ansiosos por presenciar el desenlace de esta épica batalla. La partida comenzó con un ritmo lento, cauteloso. Los dos jugadores se tanteaban, intentando descifrar las estrategias del otro. Khan, fiel a su estilo, optó por un juego agresivo, arriesgado. Demet, en cambio, se mantuvo fiel a su estrategia metódica, analítica. Cada tirada de dados era crucial, cada movimiento era calculado al milímetro. Con el paso de las horas, la partida se fue intensificando. Los dos jugadores estaban agotados, pero ninguno quería rendirse. La concentración era máxima, el silencio absoluto. Solo se escuchaba el sonido de los dados al rodar, el crujir de las fichas al moverse sobre el tablero. Hubo momentos de tensión extrema, de giros inesperados, de jugadas maestras. Khan llegó a tener una ventaja considerable en un momento dado, pero Demet, con una jugada brillante, logró darle la vuelta a la situación y recuperar el terreno perdido. La emoción era indescriptible. Finalmente, después de horas de dura batalla, llegó el momento decisivo. Demet tenía la oportunidad de cerrar la partida con un último movimiento magistral. La presión era enorme, el silencio ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en ella. Demet respiró hondo, cerró los ojos por un instante y visualizó el movimiento perfecto. Abrió los ojos, sonrió con determinación, y movió la última ficha. Jaque mate. Demet había ganado. La ovación fue ensordecedora. El público se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando a la flamante campeona. Khan, con una sonrisa forzada, felicitó a Demet con deportividad. Se notaba que estaba decepcionado, pero también que admiraba la habilidad de su rival. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente me hizo saltar de alegría, es lo que pasó después de la partida. Según mis fuentes, Demet y Khan se quedaron charlando durante un buen rato. Rieron, recordaron viejos tiempos y se reconciliaron. Parece que la victoria de Demet en el backgammon fue el catalizador que necesitaban para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. ¿Será que esta reconciliación abre la puerta a una posible segunda parte de Erkencicus? ¿Volveremos a ver a Sanem y Khan juntos en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos celebrar la victoria de Demet Ardiente, la reina del backgammon, la actriz talentosa, la mujer que tiene el poder de reconciliar a las personas. Y ahora sí, gente guapa de YouTube, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito jugoso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por todo su amor y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, Demet Ardiente es la mejor. Palabra de YouTube chismosa.